todos, bienvenidos a nuestro podcast Una mirada a la educación. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las necesidades de representar las prácticas pedagógicas en las escuelas públicas. Para eso tenemos a dos grandes invitadas. Primero que todo les presento a Diana Marcela Rueda, docente de una escuela rural en nuestro país, y a Gabriela Fonseca, trabajadora de investigación, de educación y experta en pedagogías críticas. Bienvenidas. Hola Lisette, gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí para compartir un poco de mi experiencia y de lo que estamos viviendo en las aulas, especialmente en las zonas rurales. Hola a todos, gracias por invitarme a esta conversación. Creo la verdad que es un tema fundamental y es un honor para mí poder compartir con ustedes todo aquello que ha surgido a partir de la investigación para que lo pongamos en práctica en nuestro quehacer pedagógico día a día. Bueno, perfecto. Les doy una grata bienvenida y entonces comencemos. Recordemos que el tema que hoy vamos a tratar es sobre la desconexión que encontramos entre la enseñanza de las escuelas públicas y lo que realmente se vive el día a día en los estudiantes. Diana, tú que trabajas en una escuela rural, ¿puedes contarnos un poco sobre lo que tú ves y vives en el aula? ¿Qué retos encuentras en los estudiantes? Claro, Lisette. En la escuela donde trabajo, los estudiantes en su mayoría provienen de familias campesinas. El problema es que el currículo, los contenidos y las materias están completamente desvinculados de su realidad. Por ejemplo, si hablamos de ciencias naturales, pues muchas veces las explicaciones son demasiado abstractas y no tienen nada que ver con la agricultura o con el entorno natural que ellos realmente conocen. Esto genera un poco de frustración en los estudiantes porque sienten que lo que aprenden no tiene relación con su vida cotidiana o no es tan significativo o no está acorde a sus intereses. Bueno, Diana, lo que comentas es correcto y estás mencionando lo que conocemos como colonialidad del saber. Es decir, esto es el no valorar los saberes locales, como lo que tú mencionabas anteriormente, la agricultura, los saberes naturales, y estamos imponiendo conocimientos básicos que realmente no son útiles ni son significativos para la población que estamos educando. Entonces estamos educando a partir de la transmisión de un conocimiento y queremos impartir exactamente lo mismo que estamos impartiendo en la ciudad, lo cual no generaría un impacto, digamos, significativo en estas culturas. Es necesario sí o sí que nos remontemos a los contextos para que podamos educar con propósito. Exactamente, es como si todo el conocimiento se limitara a lo que se aprende en las grandes ciudades, a los currículos tradicionales, y pues eso es un gran obstáculo para los estudiantes de esta zona rural. Eso es muy cierto, compañeras. Si nos damos cuenta, podemos incluir a Paulo Freire y pues nos centramos mucho en la pedagogía crítica. Recordemos que él nos habla de que la educación debe ser un acto de diálogo, donde no solo el estudiante sea un receptor pasivo de la información que se le brinda, sino que sean sujetos activos que puedan transformar la realidad. Tengo una pregunta para nuestra experta Gabriela. ¿Cómo crees que podemos aplicar estas ideas de Freire en un contexto como el que se encuentra la profe Dianita, un contexto rural? Creo que lo primero que tenemos que entender es que la educación no puede ser un proceso unidireccional, es decir, yo como docente estoy enseñando y hasta ahí se acaba el proceso de educación, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, como lo mencionaba Freire, como lo mencionabas también tú, Lisette, anteriormente, que el proceso educativo es un proceso dialógico y tenemos que reconocer la voz y los intereses de nuestros estudiantes. No podemos, como lo mencionamos ya en varias ocasiones, impartir conocimientos que sean ajenos a su realidad, a su contexto. Tenemos que realmente centrarnos en las experiencias cotidianas, partir de los saberes previos que ellos tienen, por ejemplo, lo que nos decía nuestra profe Diana al comienzo, en ciencias naturales. No podemos enseñarle en ciencias naturales lo mismo que estamos enseñando en la ciudad, sino podemos centrarnos también en la agricultura, la ganadería y todos estos saberes que enfocan las ciencias naturales y son realmente aprendizajes significativos para ellos y que van a poder poner en práctica en su contexto.
Sí, Gabriela, eso es fundamental, que todos los contenidos sean relevantes para lo que realmente se vive acá. Este es un contexto muy bonito, entonces temas como el ejemplo que te pongo, a ellos los van a llenar de conocimientos significativos. En lugar de hablar de agricultura de forma teórica, pues llevar a los estudiantes a la huerta, ir de pronto en el vecindario a ver los frutos que están por ahí, enseñarles sobre agroecología, es cómo impacta en la comunidad eso que realmente estamos aprendiendo. Este enfoque no solo hace que el aprendizaje sea más significativo, sino que también sea una herramienta para transformar el entorno, como lo propone Freire. Es una educación que libera y no que oprime. Muy bien, profe Dianita, gracias por tu aporte. También podemos notar que esta parte de lo que estamos dialogando nos da un espacio para poder entrar y hablar sobre la pedagogía decolonial, porque recordemos que este enfoque busca cuestionar los saberes dominantes y poder abrir así un espacio para los saberes subalternos. Citando a los autores como Ortiz, Arias, Pedroso, ellos nos mencionaban, pues mediante las lecturas que pudimos realizar durante nuestro trabajo durante este semestre, que esto implica una revalorización de las culturas tanto locales y la experiencia de vida que tienen los estudiantes. Profesora Dianita, una pregunta para ti. ¿Cómo crees que está la pedagogía decolonial? ¿Podría ayudar, por ejemplo, a tus estudiantes a sentirse un poco más valorados en el aula? Claro que sí. Para mí la pedagogía decolonial es fundamental porque nos invita a deconstruir todo lo que hemos aprendido sobre la educación tradicional. Si solo enseñamos lo que nos imponen realmente desde un sistema educativo que no entiende nuestra realidad, pues estamos como perpetuando un ciclo de ignorancia y de exclusión. Pero si como propone la pedagogía decolonial empezamos a valorar un poco los saberes que los estudiantes traen desde casa, hacer el aprendizaje más significativo, dando una nueva forma de ver el mundo, pues uno reconoce su identidad y su cultura. Eso les da no solo conocimiento, sino confianza en sí mismos y en sus posibilidades de cambiar las cosas, de transformar el mundo. Bueno, lo que dice la profe Dianita es muy cierto. La pedagogía decolonial también yo creo que nos invita y nos hace ver y cuestionar los roles de poder dentro del aula. Siento que esta pedagogía nos invita a que dejemos de ver al maestro como la figura de autoridad, la única que digamos puede impartir conocimiento dentro del aula, sino que es un facilitador del aprendizaje y es el compañero que está aprendiendo junto con los niños. Lo que nos decía también Freire anteriormente, pues cabe remencionarlo, y es que a partir de que la pedagogía es un proceso dialógico, hacemos ese, digámoslo así, como el acompañamiento, y aprende el estudiante y aprende también el docente. Muy bien, colegas. Entonces, pues resumiendo un poco lo que hemos hablado y dialogado en este pequeño espacio, podemos darnos cuenta que la clave para poder tener una educación de pronto un poco más justa y que sea relevante se basa en reconocer los saberes que tenemos localmente, o sea, los saberes que presentamos nosotros en nuestros contextos, para poder hacer un aprendizaje significativo y sobre todo poder tener la oportunidad de transformar la educación en un acto de liberación, como nos lo dice Freire en su libro. También pues es importante que fomentemos estudiantes críticos, sobre todo en nuestro sistema educativo actual, para poder trabajar y obviamente crear y sobre todo que ellos se sientan un poco más valorados y escuchados por nosotros. Así es, la educación debe ser un camino para transformar realidades y no solo para transmitir información. Si nosotros logramos hacer este cambio, estaremos educando para la libertad. Sí, señoras, realmente es repensarnos como docentes, necesitamos seguir formándonos día a día y de esta forma pues poder aplicar los enfoques críticos y decoloniales en el aula. No es un cambio fácil, no es de la noche a la mañana, pero es necesario. Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros en un capítulo más. Gracias a nuestras invitadas especiales, a Gabriela y a Dianita,
y por este espacio y esta conversación tan enriquecedora que pudimos tener. Y a todos ustedes, queridos oyentes, no se les olviden reflexionar sobre cómo podemos aportar a una educación más libre y transformadora. Y no se le olviden dejar sus comentarios. Hasta el próximo episodio. Chao. Gracias. Chao, gracias.